Amigos, Dios les bendiga. Los invito a ver un video en el cual vamos a tratar un pequeño tema para muy importante, que es para que nosotros no perdamos el hilo de la voluntad de Dios en su palabra. Es un tema muy importante porque en la Biblia es extensa y la Biblia a veces nosotros nos podemos confundir. Y creo que esta parte que vamos a leer es el principal hilo para no confundirnos y no hacer mal. Pongo unos pequeños ejemplos. Pongo algunos ejemplos de personas que han entendido mal la palabra, se han desviado en un error y que han hecho mal y se han justificado porque han pensado que estaban haciendo un bien. Bueno, pongo de rápido un pequeño ejemplo, Pablo. Pablo, ustedes saben que es el apóstol Pablo, Saulo. Recuerden ustedes que Saulo fue una persona que fue muy entendida, fue muy estudiada en la palabra de Dios. Y ese mismo Pablo que fue estudiado, entendiendo mal la palabra de Dios, pensaba que hacía bien cuando él asolaba y mataba a la iglesia, a los cristianos. Entonces puedo entender ahí en esa pequeña ilustración de la vida de Pablo, de que muchas veces la palabra puede confundir a muchas personas y hacer pensar y justificar que se puede hacer un mal a alguien más por por alguna mala comprensión de lo que ha dicho la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces entendamos, porque debemos de entender que el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento. Pero así que los invito para que empecemos a meditar. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 14. Perdón, Romanos 13 y versículo 9. Dice la palabra: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Leemos el 10 también: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bueno, decía hace un rato que nosotros no debemos de perdernos, hermanos, del hilo de esta palabra que acabamos de leer. Que no debemos nosotros de olvidar que esto es el principal hilo de nuestro vivir cristiano. Este debe ser nuestro principal hilo, nuestra principal guía, nuestra principal guianza. Es como nuestra cuerda de la cual no debemos de perder en nuestra vida cristiana. En esto se va a basar, en esto es, así lo dice la palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que el principal y el más grande es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero el que es a nosotros en nuestra vida, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra que en esta sentencia se resume toda la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, vamos a tratar de meditar un poco con la ayuda del Señor. Debemos entender que muchas veces en la familia de los creyentes y en la extensa inmensidad y diversidad de congregaciones que hay, y hay muchas maneras de pensar muy diferentes, muy diferentes. Hay muchas maneras de pensar muy diferentes en algunas doctrinas que no son primordiales. Hay muchas personas, esto lo podemos ver, que hay muchas personas que hay de una religión adventista que cumplen el día del sábado, lo guardan el día de reposo, y que hay otras congregaciones cristianas que, que tienen una diferente manera de pensar, que en sus congregaciones danzan, tienen otras maneras de pensar, que en otras congregaciones que no danzan, que son más tranquilas su forma. Hay muchas maneras de pensar diferentes dentro de la familia de Dios. Y
Y lo malo y lo duro es cuando empieza a haber un repudio hacia el hermano que piensa un poco diferente de ti en estos momentos, o que tú piensas en este tiempo un poco diferente de tu hermano. Bueno, y a esas diferencias que hay lo podemos ver en Romanos 14. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer y otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come. Entonces aquí dice en el 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace el caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo. Bueno, aquí vemos que hay dos personas diferentes, personas que la Biblia llama débiles en la fe, que tal vez prefieren no comer porque su conciencia es débil, no comer a cerdo o alguna comida porque su conciencia es débil. Porque la palabra de Dios también dice que todo, cuando en acción de gracias, en oración, en acción de gracias, es santificado. Y esa persona que tiene en su fe ese pensar es una persona fuerte en su fe, que a la hora de comer queda limpio. Tal vez para nosotros aquí en este lugar donde vivimos no sea fácil por el hecho de que nosotros no somos judíos y nunca hemos seguido una dieta. Mas sin embargo, hay movimientos aquí en México que sí siguen esa dieta. ¿Sí? Esa dieta. Bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que vamos en crecimiento. El punto es que vamos creciendo y vamos pensando, que vamos siendo alumbrados con la ayuda del Señor, vamos siendo alumbrados del conocimiento de Dios. Pero todavía no llegamos a la plenitud del conocimiento de Dios. Dios nos va revelando, Dios nos va guiando, Dios nos va enseñando, Dios nos va haciendo comprender. Y aquí el punto es que tengamos en nuestra mente esa realidad, que estamos creciendo y que no todos tenemos todo el conocimiento, sino que debemos de ser realistas. Vamos conociendo poco a poco, realistas y humildes. ¿Por qué? Porque hay personas que Dios les puede dar en poco tiempo un entendimiento, y hay personas que tal vez con mucho tiempo le esté dando poco entendimiento, poco a poco, pero el punto es que cada uno va aprendiendo día con día, y que debemos nosotros de tener es el discernimiento, pero sobre todo la guianza del hilo de cómo vamos a tratar a nuestros hermanos que piensan diferente. ¿Cómo? Como tú quisieras ser tratado en el lugar de él. Así, así, con benignidad, con amor, con deseos de bien, que a pesar de que tenga otra manera de pensar tuya en alguna área, y si tú ves que bueno, en alguna área que tú no piensas, ¿por qué? Porque cosas, cosas pequeñas que pueden hacer grandes, y una separación real en el corazón de esa persona que es tu hermano. Hay algo que es real. O sea, hay muchas personas que no danzan y que son congregaciones son más calmadas, critican. Lo he visto en los mensajes de Facebook de algunas congregaciones que danzan, y que los que no danzan y tienen esa manera de pensar o de actuar, critican y los llaman duramente y hasta apóstatas. Y ciertas diferencias. También los que a veces guardan el sábado llaman que a los demás que no son la verdadera iglesia. Y aquí el Señor habla, que dice que uno juzga entre un día y otros no. También tal vez el que no come cerdo juzga duramente al que sí come cerdo y el que no guarda esa dieta.
Y tal vez digan ustedes son pequeños cosas, a mí no me afectan porque yo ni como cerdo ni nada, pero sí puede haber diferencias. Y aquí el punto es que no debe de haber un mal en tu corazón a alguien que tiene la esperanza puesta en el Hijo de Dios. Eso es algo que tú debes de ponerte a pensar. Yo mismo en mi congregación hay mucha gente que no piensa igual que yo. Yo soy de una congregación pentecostal. Amo a mis hermanos me aman, pero mis hermanos piensan diferente en algunas posturas y son posturas un poquito grandes. Posturas como acerca del arrebatamiento, si es antes, en medio o después de la tribulación, si vamos a pasar tribulación. Y el punto es que el que pensemos diferente no tiene que hacer una mella en nuestro amor, porque el punto es de este versículo, de esta palabra, que el cumplimiento de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no se debe de perder. ¿Por qué? Porque si alguna persona piensa diferente que yo y tal vez yo estoy errado y tal vez él esté bien o viceversa. El Señor es el que con el tiempo alumbrará todo. Pero el punto no es que si alguien que piensa diferente que yo lo tengo que menospreciar o lo tengo que destrozar o lo tengo que hacer a un lado y hacerle mal, despreciarlo, apartarme de él. No. Y dice uno, no, pero pues es que eso, no quiero estar con personas que no piensen igual que yo. Pero la palabra y el mandamiento de Dios es que sí debes de amarme y amarnos y yo amarte. ¿Por qué? Porque este es el primer paso cuando tú empiezas a despreciar a alguien que piensa diferente que tú en cuestiones de aprendizaje bíblico. Es el primer paso el no amarlo, el no preocuparte por él, el no seguir este mandamiento de amarlo como a ti mismo, es el primer paso para hacer mal. Y recuerden que en los casos extremos, como hablábamos, ha habido personas que en la Santa Inquisición mataban y destruían tanto como judíos, tanto como ateos, tanto como personas que eran brujas, tanto como en México, que en nuestro país, México, fue evangelizado por la Iglesia Católica de España a fuerza, a fuerza, a fuerza, a brutalidad, con la justificación y quitarnos todo lo que había en nuestro país, con la justificación de que éramos salvajes aparentemente y malvados, idólatras y todas las cosas. Y hicieron lo que quisieron y nos destruyeron como quisieron y nos metieron un evangelio a fuerzas. Cuando el evangelio no es de a fuerzas, porque nadie va a evangelizar de corazón a fuerza. Solo se dice que sí para no perder la vida, pero no se acepta en realidad. El evangelio es por convencimiento, por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo, por mostrar el amor de Dios en la vida de las personas. Y el que lo acepta de corazón, no a fuerza. Pero muestro y doy de ilustración esta realidad para que entendamos nosotros que, que no es a fuerza el Evangelio y que nuestra guianza y nuestra manera de vivir es tratar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, ya casi estoy terminando, amigos. Entonces tal vez yo no entienda, tal vez con que, vaya, no sé, Dios ha puesto en mi corazón, yo he tenido ganas de predicar esto, espero que sea de bendición.
Espero de que cambie tu mente, tu manera de pensar, y que no cometas errores de menospreciar o tratar mal a alguien que no piensa igual que tú, sino que, como dice la palabra, dice, así que los que somos fuertes en el capítulo 15 de Romanos, así que los que somos fuertes, dice la palabra, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, dice el 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Ok? Según Cristo Jesús. Un mismo seguir según Cristo Jesús. No debemos de olvidar que Dios es el que va a poner ese mismo sentir. Dios. Pero debemos de saber que no es un mismo sentir en la comida. No es un mismo sentir en la bebida. No es un mismo sentir en los días. No es un mismo sentir en eso, sino es un mismo sentir en Cristo. Y entonces debemos de entender que es Cristo el que nos va a unir, el que va a estar nuestra fe unida, el que nos hace hermanos de sangre en Cristo. Entonces creo que, amigo, hermano, recibe la palabra del Señor, que la recibamos juntos y que tengamos en cuenta nosotros que nuestra manera de vivir como hermanos en Cristo debe ser esa. Amar a tu prójimo como a ti mismo, y sobre todo nosotros entre hermanos, de ver la benignidad del uno por el otro, no atacarnos, no agarrar y destruirnos, no mordernos, no hacernos daño. Es triste cuando se ven las congregaciones diferentes esa manera de pensar, esa manera de vivir, y debemos recordar que si nosotros somos hijos de Dios y hemos creído en Jesucristo como Salvador de nuestros pecados, algo que nos debe de hacer un sello distintivo es el amor entre nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente Dios nos ha dado como distintivo el que amamos a nuestros hermanos. Eso es nuestro distintivo. Podemos pensar en muchas cosas diferentes, pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de amar a nuestros hermanos. Dice la palabra y es muy clara que el que ama es de Dios, pero el que no ama es hijo del diablo. Así que si tú piensas que tú puedes vivir siguiendo a Dios, odiando a tu hermano, despreciándolo y matándolo como Pablo mataba, asolaba, no, no. Pablo mató, asoló, pero luego cuando él reconoció a Cristo, cuando él conoció a Cristo, daba la vida por ellos, daba la vida por los hermanos, daba la vida por los hermanos. Se ponía Pablo y enfrente, o sea, para que, de recuerdo cuando Pablo iba a naufragar, oró a Dios para que ninguno pereciera, bendito sea Dios, no pereció ninguno. Pero Pablo demostró el amor por la iglesia que antes había querido destruir. Entonces creo que es muy claro el mensaje de la palabra. Así que de verdad, si tú sientes en tu corazón un odio a alguien, un desprecio, es mejor que te fijes. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios y eres seguidor de Jesucristo nuestro Señor, es imposible que puedas odiar a alguien. No, puedes tal vez enojarte, apasionarte por la carne del momento en que piensa diferente, pero llegas a llegar en ti a que no puedes hacer eso, que tú lo debes de amar y que tú lo debes bendecir y que tú debes de orar por él y que es tu hermano. Entonces no concibas en tu corazón, en tu mente, el odio hacia tus hermanos, aunque no sean de la misma congregación y aunque no piensen igual que tú. Y recuerda esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús.
El mismo sentir es según Cristo. Recuérdalo siempre, no es según danza, no es según comida, no es según bebida, no es según los tiempos, es según Jesucristo. Ese es nuestro mismo sentir, según Jesucristo. Así que te lo digo porque pues el Señor nos habla para nuestro propio bien y si has pensado diferente de ahora en adelante, ama a tus hermanos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú crees que una persona está errónea y piensa diferente y es una doctrina muy, muy difícil, muy mala, ámalo y explícale y que el Espíritu ora por él, que el Espíritu Santo le revele y te revele a ti para hacerle bien, bien, no mal. Que el sello y el distintivo y el punto de vista sea siempre este, tratarlo como a ti mismo. Como ti mismo quisieras que te trataran, porque así como tú trates, vas a ser tratado. Bueno, esto es todo. Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición. Medita en ello, medítalo, porque tú tienes un corazón igual que el mío. Y también has pasado lo mismo que yo, tal vez, en la manera de que personas que piensan diferente, no permitas que entre el odio en tu corazón, sino con la ayuda del Señor. La luz del Señor, de la palabra, no mi palabra, sino la de palabra, alumbre sobre esa oscuridad y la verdad de Dios te haga libre para que no nazca en tu corazón algún sentimiento malo hacia alguien, porque eres hijo de Dios y Dios no va a permitir que tú vivas así. Dios te bendiga.